la precarga, mayor será la fuerza de contracción ventricular, ¿no? Entonces, cuanto más lleno esté el ventrículo izquierdo y también el ventrículo derecho, mayor será su fuerza de contracción, ¿ok? Obviamente eso tiene sus limitaciones, en algún momento eso ya tiene un punto de quiebre, pero eso es el concepto de Frank Starling, que es un mecanismo de compensación, como vamos a ver después en pacientes con insuficiencia cardíaca. ¿Qué otro concepto es importante que deben tener en cuenta ustedes? A ver, un momentito que no veo acá. Un momentito que se me bloqueó acá. Ya, ahora creo que sí. Ya. El otro concepto es concepto de precarga y postcarga. La precarga no es otra cosa que el volumen de sangre que llega al ventrículo, ya sea izquierdo o derecho, y la postcarga es la tensión que tiene la pared ventricular durante la sístole, o también la resistencia a la cual se opone la salida de sangre desde el ventrículo izquierdo o del ventrículo derecho. Eso es postcarga. Entonces, cuando hablamos de precarga, hablamos de volumen, y en postcarga hablamos de tensión o también presión. No puedo pasar, no sé qué pasó, un ratito. Ya. Ahí se ve la imagen. Chicos, ¿se ve la imagen ahí? Sí, doctor. ¿Sí? Ok. Ya, ok. Entonces, el otro concepto que tienen que tener en cuenta, y lo van a ver bastante cuando hacen ecocardiografía, cuando ven en los hospitales una ecocardiografía, es la fracción de eyección. La fracción de eyección no es otra cosa que el porcentaje de sangre que se expulsa con relación al volumen inicial que había. Nosotros sabemos que normalmente el volumen telediastólico es de 110 a 120 mililitros, y de esos 120 mililitros que hay en telediástole se expulsan alrededor de 70 mililitros. Si nosotros hacemos una relación de porcentaje de 70 en función a 120 o 110, aproximadamente esto es pues de entre el 60 y 75% de fracción de eyección. Es decir, el volumen de sangre que sale en sístole con relación al volumen telediastólico. Eso se llama fracción de eyección. Entonces, este volumen de sistólico o volumen de eyección, que lo llaman algunos, multiplicado por la frecuencia cardíaca, debe dar más o menos un gasto cardíaco entre 4 a 5 litros por minuto, ¿no? Por ejemplo, 70 mililitros, que es el volumen sistólico, por una frecuencia cardíaca de 70 por minuto, 70 por 70 sería más o menos 4.900, que es el gasto cardíaco que habitualmente tenemos, ¿no? 4.900 mililitros, que está entre 4 y 5 litros por minuto. Entonces, de eso se trata cuando hablamos de fracción de eyección. La ley de Laplace es otro concepto importante que debemos de tener en cuenta porque es un mecanismo compensatorio, sobre todo en pacientes que tienen hipertensión arterial. No es otra cosa que hablar de la relación que existe entre la tensión de la pared del vaso o del ventrículo izquierdo o derecho en este caso,
en relación a la presión que existe dentro de la cavidad y el espesor del ventrículo o del vaso sanguíneo. Entonces, la tensión puede estar incrementada en forma proporcional a la presión y al radio también que existe dentro del vaso, en forma directa, pero inversamente en función al espesor. Bueno, para que se entienda un poco mejor. No es lo mismo tener 2 litros de aire, por ejemplo, en una pelota que tiene una pared mucho más gruesa, que tener 2 litros de aire en un globo. El que tiene mayor tensión en su pared será la del globo porque tiene una pared mucho más delgada. Entonces la tensión en la de la pelota va a ser mucho menor porque es una pared gruesa y por lo tanto menor predisposición a romperse o desgarrarse en ese caso, ¿no? Eso se llama tensión de la pared. Entonces, en términos matemáticos diremos que la tensión es directamente proporcional a la presión que hay dentro de la cavidad por el radio e inversamente proporcional al espesor que tiene el vaso o la pared. Entonces, de esa manera se explica por qué los pacientes que tienen las presiones ventriculares incrementadas, como por ejemplo un paciente que tiene hipertensión arterial, un paciente con estenosis aórtica, etcétera, donde la presión se incrementa y obviamente la tensión la tendencia es que se incremente también. Entonces, como mecanismo compensatorio para que esta tensión en la pared no sea tan alta, lo que hace es incrementarse el espesor del ventrículo izquierdo o del vaso también, y eso genera hipertrofia. El engrosamiento del ventrículo se llama hipertrofia, eso como mecanismo compensatorio para evitar de que las tensiones se incrementen en el ventrículo. Muy bien, entonces estos conceptos que acabamos de ver son determinantes del gasto cardíaco. Necesitamos un volumen de sangre que llegue al ventrículo. Este volumen de sangre va a ser expulsado por una fuerza contráctil del ventrículo, eso se llama contractilidad, y tenemos una postcarga. La postcarga es las resistencias periféricas que se oponen a la salida de la sangre del ventrículo, y evidentemente estos de acá van a hacer de que cuando se incrementen haya mecanismos compensatorios gracias a la ley de Laplace para disminuir las tensiones en las paredes, ¿no? Entonces, si se incrementa la postcarga, hay hipertrofia explicado por la ley de Laplace. Si se incrementa el volumen telediastólico, hay mecanismo compensatorio explicados por la ley de Frank-Starling, ¿correcto? Entonces son mecanismos compensatorios. Finalmente, esto van a dar un volumen latido, como ya les mencionaba, de 70, multiplicado por la frecuencia cardíaca, nos da el gasto cardíaco. Si nosotros esto lo multiplicamos por las resistencias periféricas, tendremos la presión arterial. Muy bien, entonces, ¿qué es insuficiencia cardíaca? Entonces, la insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico caracterizado por síntomas típicos, ¿no? Como disnea paroxística nocturna, edema de miembros inferiores, fatiga, etcétera, que pueden ir acompañado también de signos como ingurgitación yugular, crepitantes pulmonares, edemas periféricos, hepatomegalia, ascitis, etcétera, que son signos de congestión sistémica. Puede haber también anomalías estructurales como la hipertrofia, valvulopatías, etcétera, en la cual muchas veces va a haber elevación de las presiones intracardíacas y, como ya hemos mencionado, esto genera un remodelamiento gracias a la ley de Laplace. O simplemente hay un gasto cardíaco inadecuado en reposo o durante el ejercicio. Entonces, son signos y síntomas que nosotros vamos a encontrar en pacientes con insuficiencia cardíaca. Por eso que la insuficiencia cardíaca es un síndrome, es un conjunto de signos y síntomas. El diagnóstico es básicamente clínico, que obviamente hay que complementar con algunos exámenes auxiliares,
como la radiografía, electrocardiograma, etcétera, pero básicamente el diagnóstico es clínico. Entonces, este año salió una definición universal de insuficiencia cardíaca que sí es cierto, existen algunos cambios importantes, sobre todo en la clasificación de la insuficiencia cardíaca según la fracción de eyección. Antes se consideraba, pues, fracción de eyección reducida, menos de 40, preservada, más de 50. Actualmente no existe un parámetro así rígido en la cual nosotros vamos a decir más de 50 es preservada, o menos de 50, o menos de 40 reducida, sino que esto es un concepto bastante flexible, que en promedio más o menos se considera en el caso de mujeres más de 53, en varones más de 52 para hablar de preservada, y menos de eso reducida, ¿no? Entonces, también el concepto de fracción de eyección mejorada, cuando se incrementa la fracción de eyección más de 10 puntos porcentuales con respecto a su basal, ¿cierto? Entonces, esto básicamente existe. También los estadios que ya anteriormente lo hemos visto, pero básicamente eso no ha cambiado, ¿no? Lo que sí se propugna es de que tengamos un diagnóstico mucho más antes que el estadio C, como lo vamos a ver después, la clasificación en estadios. Y las diferencias clínicas entre progresión y descompensación. Entonces hablamos de progresión de una insuficiencia cardíaca cuando el paciente progresivamente pues va deteriorándose, ¿no? en los signos y síntomas, y descompensación que habitualmente se produce pues porque el paciente dejó de tomar sus medicamentos, o hay una infección asociada, o hay una arritmia que se agregó como fibrilación auricular, y eso lo descompensa. Entonces son conceptos que han ido incrementándose. Igualmente es importante evaluar que el paciente en qué contextos está, sobre todo cuál es su origen y de qué país viene, porque en Europa básicamente la insuficiencia cardíaca, la causa más frecuente es la cardiopatía isquémica, es decir, posinfarto, los pacientes quedan con insuficiencia cardíaca, eso más del 50%. Sin embargo, en otros países como Asia, Sudamérica, por ejemplo, la causa es menos del 50%, la causa isquémica, ¿no? De 30 a 40, y en África subsahariana, como vemos acá, incluso es menos del 10%. Entonces va a depender de qué lugar geográfico también se ve el paciente, y finalmente evaluar el origen o la descompensación de los pacientes. Existen una multitud de causas, si bien es cierto la isquémica es una de las más frecuentes, como le decía, pero sin embargo hay causas metabólicas, hay causas genéticas, como cardiopatía congénita, causas infecciosas como la enfermedad de Chagas, etc. Todo eso tratamos también de fenotipar para tener una mejor idea de la insuficiencia cardíaca. Con respecto a la epidemiología, la prevalencia es aproximadamente entre el 1.5 a 1.6% en general, pero conforme pasan los años, es decir, mayores de 60, 70 años, esta prevalencia se va incrementando, ¿no? Puede llegar a veces hasta al 15, a 20% en adultos mayores de 85 años, por ejemplo, tenemos una mayor prevalencia de insuficiencia cardíaca. Factores o causas primarias, como ya les mencionaba, la causa más frecuente es la cardiopatía isquémica, sobre todo en Europa y Estados Unidos. Existen causas como la hipertensión, que es la hipertensión al ser una enfermedad muy prevalente, 3 a 4 de cada 10 pacientes mayores de 18 años tiene hipertensión arterial a nivel mundial, y aquí en el Perú también. Entonces, eso genera insuficiencia cardíaca. Las enfermedades valvulares que aquí en Sudamérica y en el Perú todavía son frecuentes, sobre todo la estenosis mitral, entonces es importante tener en cuenta eso. Y otra de las causas menos frecuentes, como son las miocardiopatías hipertróficas, las miocardiopatías dilatadas, etcétera,
son causas, pero con menor frecuencia. Y existen factores precipitantes, ¿no? Que van a descompensar al paciente, eso sería las causas que vemos en una insuficiencia cardíaca descompensada que acabamos de ver hace un momento, que son las infecciones, que tomar sus medicamentos o que ingieran demasiado líquido y hace que se descompense el paciente. La anemia es otro factor importante que hay que tener en cuenta. La estirotoxicosis, que también es otra de las causas, pacientes que que aumentan su metabolismo y obviamente eso genera un desbalance entre la oferta y la demanda del gasto cardíaco y genera insuficiencia cardíaca. Y finalmente las arritmias, como ya les mencionaba, la fibrilación auricular, que es la causa más frecuente. Esta es la clasificación anterior todavía que se tenía, la clasificación en función a la fracción de eyección, menos de 40, 41, 49 y más de 50, cosa que ya vimos que esto debe ser más dinámico y no tener parámetros tan exactos como se veía hasta la guía es del 2021. Sin embargo, seguimos hablando de fracción de eyección reducida y preservada. Esto de acá, a ver, un momentito. Entonces, este concepto de fracción de eyección menos de 40% se sigue siendo el mismo. Actualmente en la guía hablamos en el caso de varones, hablamos de preservada cuando es mayor a 52%. Mujeres, vamos a poner acá, en el caso de mujeres, mayor a 53% para hablar de preservada. ¿Okay? Aquí vamos a poner. Muy bien, entonces, miren ustedes, cuando la fracción de eyección es reducida, básicamente la contracción del ventrículo izquierdo, como vemos acá, está muy deteriorada, ¿no? Prácticamente no se contrae, a diferencia del lado de la imagen del lado derecho, el video del lado derecho, en la cual sí pues hay una contracción normal, se contrae el ventrículo, sí, lo que sí vemos la diferencia claramente es que este ventrículo izquierdo está hipertrófico, ¿no? Habitualmente cuando hay hipertrofia del ventrículo izquierdo, la fracción de eyección está preservada, pero con un gasto cardíaco reducido. Entonces, la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, hay una alteración en el llenado ventricular, hay una distensibilidad también miocárdica disminuida y aumentan las presiones de llenado ventricular. Y eso genera congestión pulmonar y disminuye el volumen sistólico, obviamente. Las causas más frecuentes, la hipertrofia, la isquemia, las pericarditis, las miocardiopatías restrictivas, como por ejemplo una amiloidosis, que son patologías frecuentes, ¿no? Entonces, en FEBI preservada, habitualmente el ventrículo izquierdo está hipertrófico. Ya, bueno, otra clasificación es en función al tiempo, si es aguda o es crónica. Habitualmente las agudas son aquellos pacientes que se descompensan, una falla cardíaca crónica, que súbitamente el paciente puede descompensar, se empieza con una disnea mucho más marcada que lo lleva a la emergencia. Cualquier situación en la cual el paciente busque ayuda en la emergencia o una descompensación de lo que inicialmente tenía, de repente una disnea clase funcional 2 llega a una disnea clase 4 o 3 en forma rápida, a eso llamamos una falla cardíaca aguda. La crónica, pues, es lo que habitualmente el paciente ya se presenta como disnea o fatiga en forma habitual y crónica, y habitualmente estos pacientes vienen pues al consultorio y no vienen a la emergencia.
Entonces, ¿pueden haber reagudizaciones? Sí, pueden haber reagudizaciones, y cuando sucede eso, pasa al grupo de insuficiencia cardíaca aguda por la descompensación que tiene, ¿no? Otra forma de clasificar la insuficiencia cardíaca derecha e izquierda, hablamos de derecha cuando el paciente, sobre todo, se va a afectar por las cavidades derechas del corazón, es decir, aurícula derecha, ventrículo derecho o arteria pulmonar. Entonces, por ejemplo, si el paciente tiene una tromboembolia pulmonar, una estenosis pulmonar, en la cual se incrementan las presiones del lado derecho, obviamente va a haber una hipoperfusión pulmonar, y a diferencia del lado izquierdo no va a haber congestión, ¿ok? Como vemos acá. En este caso, la paciente del lado derecho, la mujer, tiene los pulmones que están sin signos de congestión, y lo que sí vamos a encontrar es hepatomegalia, va a haber incurgitación yugular, ascitis, edema en miembros inferiores, que son signos de falla derecha. Mientras que en la izquierda, como vemos acá, lo que vamos a encontrar sí signos de congestión pulmonar. El paciente va a estar disneico, obviamente, porque hay extravasación de líquido hacia el intersticio pulmonar y eso genera disnea, ¿no? Entonces, estas son las características. Y con respecto a la fisiopatología, es importante tener en cuenta esto, porque en base a la fisiopatología es que nosotros damos el tratamiento farmacológico que vamos a ver después. ¿Qué sucede? Como la cardiopatía isquémica es la más frecuente, vamos a ver en función a eso, a ver, cuando un paciente tiene infarto o tiene alguna miocardiopatía hipertrófica o dilatada como una de las causas, de hecho vamos a tener una lesión miocárdica. Esa lesión miocárdica hace que el gasto cardíaco esté reducido y por lo tanto el aporte de oxígeno a los tejidos van a estar reducidos también. Y esto, como mecanismo compensatorio a nivel renal, ¿qué es lo que va a suceder? Al haber una hipoperfusión renal, se activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona, igualmente la endotelina, la hormona antidiurética, y a nivel del sistema nervioso central, al haber una hipoperfusión por gasto cardíaco reducido, ¿qué es lo que va a hacer el sistema nervioso? Activar el sistema simpático, es decir, todas las catecolaminas van a estar incrementadas, adrenalina, noradrenalina, vasopresina también, y eso genera incremento de la resistencia vascular periférica, genera retención de líquidos, es decir, de sodio y agua, y esto de alguna manera mejora la presión de perfusión, pero a expensas de un incremento de la poscarga, ¿no? Es decir, aumenta la resistencia. Pero ¿qué sucede? El corazón, el propio corazón, al tener un incremento de las resistencias ventriculares, como mecanismo de defensa, lo que hace es secretar una sustancia que es el péptido natriurético, que va a tener un efecto contrario a la retención de sodio y agua. Por eso se llama natriurético, obviamente, porque elimina sodio y elimina líquido. Sin embargo, esto va a ser insuficiente para el incremento de la poscarga, y por lo tanto este incremento de poscarga genera más requerimiento de oxígeno, porque obviamente la resistencia, al estar incrementada, el corazón tiene que contraerse con mayor fuerza para poder vencer esta resistencia, y esto genera más lesión miocárdica, y por lo tanto esto genera hipertrofia, apoptosis, fibrosis a nivel pulmonar, a nivel del miocardio. Esto en forma progresiva, más aún si el paciente no tiene tratamiento, en forma progresiva el paciente se va descompensando, va progresando la enfermedad, y llega un momento pues en que aún así con tratamiento farmacológico el paciente pues deja de existir, ¿no? Porque es parte del continuum cardiovascular. Obviamente, cuanto mayores factores de riesgo tenga el paciente, y más aún si no recibe tratamiento, el paciente se va a deteriorar más de forma progresiva, ¿no? En menor tiempo llega a fallecer. Entonces existe un desbalance entre estas catecolaminas, sistema renina, angiotensina, aldosterona y vasopresina, en función sobre todo a la retención de sodio y agua,
que sí lo hace la ANP y el BNP, que son los que van a eliminar el sodio. Obviamente, digamos aquí son 4 contra 2 y eso hace pues de que predomine la retención de sodio y líquidos y por lo tanto se incremente las resistencias y haya congestión pulmonar, congestión sistémica, es decir, ascitis, edema de miembros inferiores, incurlitación yugular. Entonces, lo mismo que ya les mencionaba, se incrementan las catecolaminas, la hormona antivirética, el sistema renina, angiotensina, aldosterona, de alguna manera trata de compensarse con el péptido natriurético, como ya les mencionaba, pero esto es insuficiente. Y estos son los mecanismos de compensación que ya les mencionaba y ya hemos estudiado. El mecanismo de Frank-Starling, a largo plazo izquierdo, que habitualmente 2 años para que haya esa hipertrofia ventricular como mecanismo de compensación. Entonces, esa hipertrofia no siempre es igual, a veces puede haber una hipertrofia con tensión arterial de larga data, cuando hay estenosis aórtica, entonces existe un incremento de las miofibrillas, pero en paralelo, de manera que va a generar una hipertrofia del ventrículo izquierdo. A diferencia de cuando hay una sobrecarga de volumen en la cual, si bien es cierto, va a haber una hipertrofia, pero va a haber una hipertrofia con dilatación también del ventrículo izquierdo y por lo tanto genera una hipertrofia excéntrica, ¿no? En este caso va a haber una adición seriada de las sarcómeras o las nuevas miofibrillas, pero este es en serie, no es en paralelo como se ve en la sobrecarga de presión. Entonces, clínicamente, ¿qué es lo que va a suceder? Al disminuir el gasto cardíaco, hay un déficit en el aporte de sangre pues, a los tejidos, eso se llama signos anterógrados, y genera fatiga, ¿no? Y como signos retrógrados, ¿qué es lo que va a suceder? Va a haber una congestión, ya sea pulmonar o sistémica, y eso genera pues la disnea, básicamente. Entonces, el síntoma más frecuente en una insuficiencia cardíaca es la disnea, básicamente porque va a haber una congestión pulmonar por un incremento de las presiones en los capilares pulmonares y progresivamente puede incrementarse el grado de disnea desde grandes esfuerzos o incluso el paciente tener disnea en reposo. Entonces, para eso tenemos una clasificación que ya lo vimos también en cardiopatía isquémica, la clasificación de la NIHA, en la cual vamos a evaluar cuál es la limitación del paciente incluso estando el paciente en reposo, que es lo mismo que ya vimos, ya no lo vamos a repetir. ¿Qué otros síntomas o signos tiene el paciente? Ortopnea, ¿no? Que es básicamente la disnea cuando el paciente se pone en decúbito. Obviamente va a haber una redistribución de líquido cuando el paciente está en decúbito, toda la sangre que está a nivel de los vasos de capacitancia, es decir, en las venas de miembros inferiores, llega hacia los pulmones y eso genera mayor disnea. Igualmente la disnea paroxística nocturna, que se presenta sobre todo cuando el paciente se pone también en decúbito y tiene la necesidad de pararse, ponerse de pie para que pase esta disnea, ¿no? Entonces la disnea paroxística nocturna. Y en grados extremos el paciente puede estar incluso con edema agudo de pulmón, donde básicamente pues hay una congestión bastante evidente, muy incrementada en los síntomas también de disnea y estos pacientes van a ir a emergencia, obviamente, porque estando en ortopnea incluso va a tener disnea, ¿no? Y como signos anterógrados, la disnea muscular por una hipoperfusión, sobre todo en los músculos esqueléticos. El dolor en hipocondrio derecho es
frecuente ver, muchas veces se puede confundir incluso dolor en región epigástrica y lo que sucede es que el paciente tiene congestión hepática. Entonces, al haber congestión hepática, se distiende la cápsula de gliso y eso genera dolor. Como signos anteróricos también tenemos la confusión, el paciente con trastorno del sensorio, sobre todo en pacientes con falla cardíaca ya más avanzada. Y la respiración de Cheyne-Stokes es lo mismo, se produce por una hipoperfusión para nivel del centro respiratorio y evidentemente eso va a generar pues la respiración de Cheyne-Stokes clásica que ustedes ya lo conocen, con periodos de apnea y periodos de hiperventilación por una hipoperfusión del centro respiratorio. Entonces, ¿cómo debe ser nuestro algoritmo para nosotros diagnosticar insuficiencia cardíaca crónica? Es primero evaluar los factores de riesgo, si es diabético, es hipertenso, es dislipidémico, tiene antecedentes de infarto, alguna valvulopatía, etcétera. Esos son los factores de riesgo. Evaluaremos los signos y síntomas, si el paciente tiene disnea, signo de congestión, ocultaremos si hay congestión, crepitantes, edema de miembros inferiores. Todos esos son signos y síntomas de insuficiencia cardíaca. Y finalmente, cuando el paciente llegue al hospital, el primer examen que siempre se pide es su electrocardiograma. Habitualmente siempre hay alguna alteración en el electrocardiograma, ya sea un bloqueo de rama, un hemibloqueo o bloqueos auriculoventriculares, o signos de hipertrofia, signos de crecimiento auricular, etc. Hay alguna alteración. Entonces, si esto está anormal, pediremos BNP, ¿no? Como ya habíamos visto, el BNP se incrementa cuando las presiones de llenado ventricular están incrementadas. Por lo tanto, esto nos sirve para sobre todo para descartar la insuficiencia cardíaca, es decir, si el paciente es probable, es poco frecuente que haya insuficiencia cardíaca, con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, sí, en esos casos sí hay que tener cuidado, pero habitualmente están incrementados los niveles de NT-proBNP. Si estuviera incrementado, si es positivo, entonces habrá que ir al siguiente examen, que es el ecocardiograma, ¿ok? Si no tuviéramos este biomarcador, podemos ir directamente al ecocardiograma, no hay ningún problema. Entonces, el ecocardiograma ya nos sirve para poder fenotipar a nuestro paciente si tiene insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida o preservada, ¿no? Actualmente esto de acá, esto ya está obviado, ¿no? La guía actual ya no se utiliza esto de acá, solamente tenemos dos grupos con fracción de eyección reducida o preservada, que es más de 53 en mujeres y más de 52 en varones, como ya habíamos visto. Entonces, ¿qué vemos en el electro? Como ya les mencionaba, siempre hay alteraciones, alguna alteración. En este caso, por ejemplo, tenemos extrasístoles ventriculares que están presentes y en este caso están haciendo bigeminismo. Hablamos de bigeminismo porque tenemos un QRS normal y con una extrasístole ventricular. Entonces, habrá que hacer un ecocardiograma para ver si hay alguna alteración estructural. ¿Qué más? El péptido natriurético es importante. Recuerden que este péptido natriurético se produce cuando se incrementan las presiones a nivel del ventrículo izquierdo o también el ventrículo derecho, ¿no? El NT-proBNP es un precursor del BNP, pero la diferencia es que la vida media del NT-proBNP sí es mucho mayor, ¿no? Llega hasta 120 minutos, casi 2 horas, y la del BNP, que es más pequeña porque se escinde una de sus ramas de esta cadena de aminoácidos, que la duración solamente es de 20 minutos aproximadamente. Si bien es cierto, este BNP es producida por diferentes órganos, sin embargo, la que se produce a nivel de los ventrículos es mucho mayor, de manera que esto es importante tenerlos en cuenta para poder diagnosticar insuficiencia cardíaca. ¿Qué otro examen? Radiografía de tórax es importante, sobre todo para dos cosas o tres cosas importantes. ¿Para qué sirve la radiografía de tórax?
Uno, para ver si hay signos de congestión pulmonar. Otro, esa consecuencia de una insuficiencia cardíaca podría ser por un EPOC, un EPID. Entonces, para eso nos sirve la radiografía de tórax y para ver el índice cardiotorácico, ¿no? Entonces, para eso nos sirve la radiografía de tórax, básicamente. Y bueno, en casos ya extremos podemos ver, pues, en edema agudo de pulmón, el famoso signo de alas de mariposa, donde vemos aquí en esta imagen. ¿Qué más? El ecocardiograma, como ya les mencionaba, sirve para fenotipar, para ver sobre todo cuál es la causa, que puede ser una valvulopatía, una cardiopatía isquémica. En este caso, por ejemplo, tenemos un paciente que tiene un derrame pericárdico, aquí tenemos el corazón, y esta imagen anecogénica, negrita, es el derrame pericárdico que está comprimiendo las cavidades del corazón, sobre todo la aurícula derecha, que en este caso está colapsando parcialmente, ¿no? Porque tiene la menor presión de entre todas las cavidades. Igualmente, los gases arteriales y electrolitos son importantes porque la hiponatremia es signo de una insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque hay hiponatremia dilucional por la retención de sodio. Si bien es cierto, hay retención de sodio y agua, pero en proporción mayor retención de agua, por lo tanto, va a generar una hiponatremia dilucional. Otros exámenes, como la resonancia magnética, como vemos acá, que también nos ayuda, sobre todo en algunas patologías en la cual tengamos duda y no se resuelve por el ecocardiograma, sobre todo en las miocardiopatías hipertróficas, dilatadas, cuando el paciente tiene miocarditis, sarcoidosis, son enfermedades infiltrativas, nos ayudan bastante, y también amiloidosis, sobre todo, que es importante para el diagnóstico. Entonces, un concepto importante para poder diagnosticar insuficiencia cardíaca con fracción de eyección del ventrículo izquierdo preservada es este score de acá. ¿Okay? Es importante el H2FP que nos sirve para poder diagnosticar, porque resulta de que el hecho de que tener la fracción de eyección preservada, a veces anteriormente al menos no se consideraba un criterio para hablar de insuficiencia cardíaca. Entonces era muy difícil poder concebir una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, pero se ha demostrado que casi el 50% de los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen fracción de eyección preservada, de manera que es importante diagnosticarla. Pero habrá que descartar que no tenga otras causas de disnea para considerar insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, y tenemos algunos parámetros para poder diagnosticar. Entonces, se hace un puntaje, se hace un score, el llamado H2FP, en la cual nosotros vemos, pues, si el paciente tiene sobrepeso, un índice de masa corporal mayor a 30, que el paciente esté usando por lo menos 2 antihipertensivos, y si el paciente tiene un índice de masa corporal más de 30, tiene 2 puntos, y si el paciente está usando 2 antihipertensivos, tendrá 1 punto, ¿no? Entonces ahí ya tenemos 3 puntos. Si el paciente tiene fibrilación auricular, también le damos 3 puntos. Y cuando hacemos nosotros ecocardiografía Doppler, si el paciente tiene una presión sistólica de arteria pulmonar mayor a 35, también es otro punto. Si el paciente tiene mayor a 60 años, es otro punto. Y si tiene presiones de llenado incrementados con una relación E', ese es un parámetro ecocardiográfico, esto mayor a 9 también es un punto. Entonces, se hace la sumatoria de todo. Si el paciente tiene mayor o igual a 6 puntos, tiene alta probabilidad de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, y si es de 0 a 1 punto, la probabilidad es baja, ¿no? Entonces aquí prácticamente descartamos. El problema es cuando es intermedio. Entonces, cuando es intermedio, nos vamos al siguiente score, que es este de acá. Tenemos que analizar mucho mejor el ecocardiograma y ver cómo están los biomarcadores, ¿no es cierto? Entonces, en el ecocardiograma veremos las presiones de llenado, como vemos acá, la onda E septal. Entonces, probablemente ahorita no me entiendan eso, pero cuando ustedes vayan a la práctica
con sus docentes y tengan la posibilidad de ver ecocardiograma, pregúntenle en qué consiste la onda E septal y que le muestre ahí en el ecocardiograma, ¿no? Esto nos sirve para hacer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Si la onda E septal es menor a 7 o la lateral menos de 10, o la relación E' mayor a 15 o la velocidad de regurgitación tricúspide mayor a 2.8, entonces cada uno de estos nos dan 2 puntos. Igualmente aquí, si vemos que la aurícula izquierda está dilatada con un volumen mayor a 34 mililitros por metro cuadrado, o cuando la masa del ventrículo izquierdo es mayor a 149 en el caso de varones o más de 122 en el caso de mujeres, con un grosor parietal relativo mayor a 0,42, todos estos son parámetros, criterios mayores para catalogar a nuestro paciente como insuficiencia cardíaca. Habrá que sumar los puntos, obviamente, ¿no? Cada uno es 2 puntos, son criterios mayores. Igualmente, en este caso sí se agrega los biomarcadores como el NT-proBNP. Si el paciente está en ritmo sinusal, el punto de corte 220 y 80, y en el caso de fibrilación auricular, esto se triplica, es decir, 660 y 240 para hablar, para darle el puntaje de insuficiencia cardíaca como criterio mayor. Y los criterios menores son similares, pero en menor proporción, en menor intensidad, obviamente, y le damos el puntaje de 1 nada más. Y va a depender igual, ¿no? Si el paciente tiene más de 5 puntos, 5 o más puntos, y se confirma la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Cada uno de estos parámetros que acabo de mostrarles está en el informe de ecocardiografía, bueno, al menos en el Hospital Carrión, sí tenemos estos parámetros y los pueden ver ustedes. De manera práctica, ustedes pueden hacer en un paciente que se le hace el ecocardiograma todos estos parámetros. Todo lo que está en amarillo son los parámetros que acabamos de describir. Por ejemplo, acá la masa del ventrículo izquierdo, aquí están los valores, el grosor parietal relativo, que también está en 0.42, como ya le mostraba, la onda E' septal, E' lateral, la relación E', la velocidad de regurgitación tricúspide, la presión sistólica cardíaca, todos son parámetros que nosotros los hacemos en el Hospital Carrión, de manera que lo pueden tener ahí. Entonces, con respecto al tratamiento, hay que corregir la causa subyacente, obviamente, cuál es la causa de la insuficiencia cardíaca, si el paciente tiene un infarto, tiene una valvulopatía, bueno, habrá que poner la prótesis valvular, si tiene una pericarditis constrictiva, habrá que hacer la pericardiocentesis y ver cuál es la causa desencadenante para poder corregirla, ¿no? Entonces, va a depender de cuál sea la causa. Estos son los estadios de la insuficiencia cardíaca, que eso no ha cambiado, esto de la última guía también, igual que no ha cambiado. Entonces, estadio D son aquellos pacientes que están en riesgo, es decir, pacientes que tienen factores de riesgo de hipertensión, diabetes, etcétera, pero no tienen ningún síntoma, no tienen ningún signo de insuficiencia cardíaca. En el estadio B... Ya llegó el paciente. Ya, un momentito. Ya, ok. En el estadio B tenemos pacientes que ya tienen alguna alteración estructural, pero no tienen síntomas de insuficiencia cardíaca. ¿Ok? Y el estadio C son los clásicos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, tienen signos y síntomas y tienen alguna alteración estructural como hipertrofia, una valvulopatía, etc. Y finalmente, estadio D son aquellos pacientes que, a pesar del tratamiento médico que están recibiendo, persisten con signos y síntomas, ¿no? Entonces, esto es el tratamiento de insuficiencia cardíaca que ha ido progresando conforme pasan los años. Anteriormente solamente teníamos IECAS o ARAS como parte del tratamiento, se agregaba beta bloqueantes, sobre todo en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Igualmente la espironolactona, los ARNI, ibabradina, los inhibidores de SGLT2, el vericiguat, finerenona, etcétera, que esto sí se ha incrementado hace poco, al 2024, recién tenemos evidencia de la finerenona y conforman parte del arsenal terapéutico para insuficiencia cardíaca. Bueno, aquí tenemos los YECAS. Los YECAS está demostrado su beneficio que disminuye la mortalidad, sobre todo en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, no en la preservada. ¿Okay?
Los beta bloqueantes igualmente está demostrado su beneficio en aquellos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Se puede utilizar el carvedilol, metoprolol, bisoprolol que tienen evidencia. Y sobre todo en aquellos pacientes que tienen NAIJA 1 o 4 no hay ningún problema, se puede administrar siempre y cuando el paciente esté euvolémico, es decir, si un paciente está congestionado, está todavía con edema en miembros inferiores, hay crepitantes, no podemos iniciarle todavía beta bloqueantes. Habitualmente se empieza ya cuando el paciente está ya más compensado, ¿no? Entonces no es el primer tratamiento, al menos el primer día, apenas llega el paciente. La espironolactona y la eplerenona igualmente está demostrado su beneficio cuando la fracción de eyección está en menos del 40%, aunque actualmente hay algunos estudios en el cual se puede administrar la espironolactona hasta el 55%, incluso sobre todo en mujeres, gracias a un estudio que se hizo, en el cual hay cierto beneficio, sobre todo en población americana, Estados Unidos. En otras latitudes no está demostrado el beneficio, pero bueno, en la guía también está como parte del tratamiento. Creo que tengo una diapositiva por ahí también. El sacubitril valsartán, que es el ARNI, ARNI o INRA, lo van a encontrar como inhibidor de neprilicina y receptores de angiotensina, son medicamentos que actúan a dos niveles. Por un lado, inhibiendo la neprilicina y por el otro lado, que ustedes ya conocen, inhibiendo los receptores AT1 de los receptores de angiotensina, ¿no? Entonces, la neprilicina es una enzima que inactiva el BNP sobre todo. Recuerden que el BNP es una sustancia que, digamos, trata de compensar una insuficiencia cardíaca porque es natriurética. Sin embargo, esto va a ser inactivado por una enzima que es la neprilicina y por lo tanto no nos conviene que esto se inactive. Entonces, ¿qué hacemos? Inactivamos o inhibimos esta enzima mediante una sustancia que es la neprilicina, perdón, el sacubitril. Entonces, el sacubitril inhibe la neprilicina y por lo tanto se incrementan los niveles de BNP y por lo tanto eso genera mayor pérdida de líquido, mayor pérdida de sodio, que es beneficiosa en paciente con insuficiencia cardíaca. Y esto está demostrado en el estudio Paradigm, donde se comparó sacubitril valsartán versus enalapril. Se demostró claramente sus beneficios y nosotros vemos acá en la curva de Kaplan-Meier, en el seguimiento que se hace, en la mortalidad por todas las causas, mortalidad por causa cardiovascular, rehospitalizaciones, etcétera, se ve claramente cómo el beneficio, la mortalidad es mucho menor en pacientes con sacubitril valsartán comparado con el enalapril. Entonces, de manera que el beneficio está demostrado. Igualmente los inhibidores SGLT2, que es la dapaglifosina, epaglifosina, por ejemplo, uno de los estudios iniciales, que es el DAPA-HF, que demuestra pues su beneficio de la dapaglifosina en pacientes con insuficiencia cardíaca, al margen de que sean diabéticos o no diabéticos, y lo que llama la atención es que este beneficio se presenta incluso las primeras semanas o meses de tratamiento, ¿no? Igualmente otros medicamentos, bueno, en este caso todavía para mostrarles el beneficio claro de la dapaglifosina, igualmente la empaglifosina tiene sus beneficios, como el EMPA-RE, por ejemplo, que es un estudio que también demuestra su beneficio, tanto en rehospitalizaciones como mortalidad cardiovascular en pacientes con falla cardíaca. ¿Y cuál es el mecanismo de acción? ¿Por qué nosotros utilizamos los inhibidores de SGLT2? Como saben, estos medicamentos son medicamentos que se usaban inicialmente en diabetes mellitus, porque lo que hace esto es inhibir la bomba o cotransportador sodio-glucosa, por eso ahí el nombre, ¿no? Inhibidores de cotransportador sodio-glucosa tipo 2, SGLT2. Entonces actúa a nivel renal, sobre todo el túbulo contorneado proximal, donde tenemos el cotransportador sodio-glucosa, lo que hace es inhibir esta bomba y por lo tanto eso genera que se expulse el sodio y la glucosa
y entonces en el caso de pacientes diabéticos resulta beneficioso porque ya no se reabsorbe la glucosa, se pierde la glucosa y a nivel, al mismo nivel también se pierde sodio y el sodio lo que genera es jalar más agua y resulta beneficioso en pacientes congestionados, en pacientes con insuficiencia cardíaca. ¿Qué otro medicamento tenemos? El vericiguat. Como sabemos, en insuficiencia cardíaca se activan las catecolaminas y eso genera incremento de la resistencia vascular periférica, pero eso no nos conviene porque eso genera más gasto, más fibrosis, más apoptosis, porque el corazón tiene que contraerse con mayor intensidad. Entonces, lo que hace el vericiguat es actuar a nivel de la guanililato ciclasa, aumenta los niveles del GMP cíclico y por lo tanto también los niveles de óxido nítrico produciendo vasodilatación y esto resulta beneficioso cuando las resistencias vasculares periféricas están incrementadas. Y esto está demostrado en el estudio Victoria, en la cual se demuestra también el beneficio del vericiguat, ¿no? Si bien es cierto, esto solamente se demostró a expensas de rehospitalizaciones más que de mortalidad, pero igualmente el beneficio es evidente. La ivabradina es otro medicamento que salió publicado gracias al estudio SHIFT, en el cual se demuestra pues, sus beneficios, sobre todo en aquellos pacientes con fracción de eyección reducida, en una hija 2 a 4, siempre y cuando la frecuencia cardíaca esté mayor a 70 y en ritmo sinusal. Como estos medicamentos actúan a nivel de los canales, a nivel del nodo sinusal o nodo auriculoventricular, sobre todo a nivel del nodo sinusal, en los canales IF o los canales que van a estar exclusivamente en el nodo sinusal, no se ve, por ejemplo, el beneficio en fibrilación auricular, solamente en aquellos pacientes que tienen ritmo sinusal, de manera que no se puede dar en pacientes con ritmo que no sea sinusal, ¿no? Entonces, igualmente se muestra el beneficio a aquellos pacientes que utilizan, comparado con placebo, hay una reducción del riesgo relativo en más del 24%. ¿Qué más? Es importante que los pacientes tengan el hierro adecuado porque de nada valdría que el paciente tenga un buen gasto cardíaco, pero con el hierro disminuido, y como ustedes saben, el hierro es importante para poder transportar el oxígeno. Y el objetivo final es obviamente que haya una respiración celular adecuada y que para lo cual se necesita un hierro también en cantidades adecuadas, ¿no? Entonces hablamos de déficit de hierro absoluto cuando la ferritina es menos de 100 o déficit de hierro relativo cuando la ferritina está entre 100 y 300, pero una saturación de transferrina menos del 20%, que como saben es el transportador del hierro, ¿no? A nivel del torrente sanguíneo. Entonces, se demuestra el beneficio de estos pacientes con insuficiencia cardíaca con 3 grandes estudios, el FEI, el CONFIRM y el EFFECT, en el cual vemos pues el beneficio de dar hierro carboximaltosa sobre todo, no el hierro sacarato, sino el hierro carboximaltosa en ese tipo de pacientes. Y actualmente, bueno, no actualmente, ya hace 2 años salió publicado el estudio Ironman, en la cual no solamente el hierro carboximaltosa, sino también el hierro de isomaltosa demuestra su beneficio reduciendo mortalidad, sobre todo en los pacientes que tienen reducción de la ferritina. Muchos de estos pacientes con insuficiencia cardíaca pueden tener arritmias como fibrilación auricular, de manera que la anticoagulación es importante. Aquellos pacientes que tienen fibrilación auricular o tienen alguna otra entidad en la cual haya necesidad de anticoagular. Entonces, para eso tenemos la enoxaparina, ¿no? Entonces, nuevamente para recordarles que siempre el diagnóstico es clínico, indagando los factores de riesgo, evaluando los signos y síntomas, y bueno, inicialmente un electrocardiograma normal, y de ahí haremos pues los otros exámenes auxiliares como el BNP y el ecocardiograma, ¿no? Estos son los medicamentos que nosotros usamos actualmente como
Cuando la fracción de eyección está reducida, ¿qué cosa utilizamos? Los llamados cuatro fantásticos que ya acabamos de ver, los ARNIs o los YECAs, los beta bloqueantes, los antagonistas de receptores mineralocorticoides como la espironolactona o eplerenone, y los inhibidores de SGLT2. Esto es con fracción de eyección deprimida. En la preservada tenemos sobre todo los inhibidores de SGLT2 y la finerenona. Bueno, que aquí todavía no está la finerenona. En un momento lo vamos a ver. Bueno, este es el estudio en el cual se demuestra el beneficio de la finerenona en pacientes con fracción de eyección preservada, ¿no? Se ve claramente el beneficio que tenemos comparado con placebo, ya sea en rehospitalización, es decir, empeoramiento de la insuficiencia cardíaca, o la mortalidad por todas las causas, en la cual se demuestra menor mortalidad con finerenona comparado con placebo. De manera que todavía no sale la guía, pero en la guía que probablemente salga este año, justamente este mes, al fin de este mes, se desarrolla el Congreso de Cardiología en Múnich, probablemente salga ahí la nueva guía, ya de 2026. Bueno, ya lo tendremos después entonces. Muy bien, hasta ahí insuficiencia cardíaca crónica. Y hablamos ya de insuficiencia cardíaca aguda, son aquellos pacientes que se descompensan, como ya les mencionaba, que tienen una disnea en reposo incluso, y de manera que lo lleva a emergencia. Entonces, para eso utilizamos la clasificación de acuerdo al perfil clínico de los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda, para lo cual tenemos que evaluar si hay signos de hipoperfusión o signos de congestión. Hablamos de hipoperfusión cuando el paciente tiene extremidades frías, sudorosas, el paciente está en oliguria, trastorno del sensorio, mareos, y una presión de pulso estrecha. Cuando hablamos de presión de pulso estrecha, cuando la presión de pulso, que es la diferencia entre la sistólica y la diastólica, es menos del 25% de la sistólica. Entonces, estos son signos de hipoperfusión. Y signos de congestión, pues obviamente cuando el paciente hay crepitantes, hay hepatomegalia, citis, edema en miembros inferiores, y por lo tanto, cuando hay signos de congestión, hablamos de que el paciente está húmedo, y si no, el paciente está seco, pues, ¿no? Y si hay signos de hipoperfusión, diríamos que el paciente está frío, o si no tiene signo de hipoperfusión, el paciente está caliente. La mayor parte de los pacientes está en este cuadrante. Son pacientes que tienen presiones arteriales adecuadas, no hay trastorno de sensorio, pero si hay signos de congestión, hay edema en miembros inferiores, habitualmente viene en esa situación, ¿no? Entonces, existen varias causas de insuficiencia cardíaca aguda, pero las más frecuentes son en función este acrónimo que tenemos acá, que es el CHAMBIT, el síndrome coronario agudo, emergencias hipertensivas, arritmias cardíacas, causas mecánicas. Causas mecánicas se refiere a complicaciones mecánicas postinfarto, como una ruptura del músculo papilar, disfunción del músculo papilar, una ruptura del septum interventricular, una ruptura de la pared libre del ventrículo izquierdo, que se catalogamos como causas mecánicas. Embolia pulmonar, infección y taponamiento, que también son otras causas, ¿no? Bueno, esto es el manejo en función a si el paciente está congestionado. Obviamente, si el paciente está congestionado, diremos que el paciente está húmedo, y si no es así, el paciente es seco. Luego de ello, veremos si el paciente está hipoperfundido o no. Si está hipoperfundido, las presiones van a estar caídas, obviamente va a haber una hipotensión, entonces lo catalogaremos como paciente húmedo frío, y en esos casos habrá que muchas veces dar inotrópicos, vasopresores, sobre todo si la presión está reducida, pero si la presión está por encima de 90, habitualmente sí podemos utilizar diuréticos y vasodilatadores, ¿no? Aquí, si el paciente está seco y frío, por ejemplo, bueno, podemos dar una sobrecarga de líquidos, volúmenes, si el paciente está seco, es decir, no está congestionado. Y esto es lo más frecuente, paciente húmedo caliente, es decir, que las presiones están normales, no hay signos de bajo gasto, pero está congestionada, entonces daremos, pues, sobre todo, nitratos y diuréticos, sobre todo como parte del tratamiento. Es importante cuando el paciente llega a la emergencia dar un soporte respiratorio,
Entonces, veremos si el paciente necesita o no ventilación mecánica, si el paciente está con dificultad respiratoria, si el paciente está consciente, tiene frecuencia respiratoria más de 25 y el pH está alterado, es decir, hay una acidosis, entonces es candidato a ventilación mecánica, pero no invasiva. Entonces puede estar en modalidad BiPAP o CPAP con la finalidad de que mejore la parte respiratoria hasta que el paciente se compense, sobre todo la congestión pulmonar, que es lo que le está descompensando, ¿no? Una vez compensado la parte respiratoria, sobre todo disminuir la congestión, se puede salir de la ventilación mecánica no invasiva. Si no fuera así, bueno, el paciente tendrá que ir a intubación orotraqueal. ¿Qué más? Es importante el tratamiento con nitrato, sobre todo cuando la presión arterial sistólica está elevada, ¿no? En esos casos podemos utilizar nitroglicerina, pero si la presión sistólica está menos de 90, habitualmente hay que suspender el medicamento. Inotrópico siempre y cuando el gasto cardíaco esté reducido, se puede utilizar dobutamina o levosimendan, y si el paciente está chocado, tiene signos de hipoperfusión, bueno, utilizaremos pues adrenalina y noradrenalina como parte del tratamiento, sobre todo noradrenalina. Dopamina ya está demostrado que es menos eficaz, muchas arritmias con respecto a noradrenalina. Entonces, lo que inicialmente hacemos es dar diuréticos, sobre todo para descongestionar, esto con la finalidad de que el sodio urinario, entonces medimos el sodio urinario porque el objetivo es bajar los niveles de sodio en sangre e incrementar los niveles de sodio urinario. Entonces, ¿qué es lo que vemos? El sodio urinario, que esté por encima de 55 o 60 mil equivalentes por litro en orina. O si no es posible, veremos a las 2 horas cuál es mi débito urinario, ¿no? Que debería ser más de entre 100 a 150 mililitros por hora para ver que nuestro paciente está respondiendo a los diuréticos. Si no fuese así, habrá que agregar otros medicamentos diuréticos como las tiazidas o la acetazolamida. ¿Qué más? Bueno, la furosemida lo podemos administrar tanto en bolos como puede ser también en infusión. Cualquiera de los dos igualmente son beneficiosos, pero la ventaja de dar en infusión es que se logra disminuir los síntomas en más corto plazo, de manera que algunos preferimos usar más en infusión. Como ya les mencionaba, se pueden utilizar tiazidas o también la acetazolamida como parte del tratamiento si es que no responde. También se puede utilizar la espironolactona como un tratamiento coadyuvante a la furosemida, ya que la furosemida tiene mayor potencia como diurético, ¿no? Muy bien. Bueno, esto está demostrado en el estudio ADWORD, sobre todo la acetazolamida, es un medicamento que se utiliza en el tratamiento que se demuestra su beneficio en el estudio ADWORD ya de hace algunos años. ¿No? El objetivo es de hacer un bloqueo secuencial, es decir, actuar en diferentes niveles de la nefrona para poder producir una mejor diuresis si es que no se revierte la oligoanuria en pacientes con falla cardíaca. Si es que eso no fuera posible, se puede utilizar una solución hipertónica, habitualmente solución hipertónica al 3.5% o al 3%, con la finalidad de incrementar los niveles de sodio en el intravascular, y esto lo que hace es por ósmosis jalar el agua intracelular, que es lo que nos interesa, el agua del intersticio e intracelular también, y finalmente, después de la solución hipertónica, administrar diuréticos, y eso hace de que se elimine más orina, ¿no? Ese es el esquema que se utiliza para el tratamiento de insuficiencia cardíaca con solución salina hipertónica, es más o menos cómo se administra, y también se puede usar los inhibidores SGLT2. Recuerden que los inhibidores SGLT2 también
hacen que se incremente la diuresis, por lo tanto, también se utiliza el tratamiento en esos casos. En este caso, el estudio IMPULSE, por ejemplo, es un estudio en el cual se demuestra el beneficio de la empaglifosina en falla cardíaca aguda. Y finalmente, si esto no es posible, ni con los diuréticos de ASA, agregando otros diuréticos, y tampoco con solución hipertónica, el paciente puede ir a diálisis peritoneal, ¿no? Sobre todo cuando las presiones eh, no son tan altas, entonces no podemos utilizar la hemodiálisis. En esos casos, una buena opción es la diálisis peritoneal, donde no va a haber mucha variación de la presión arterial. Y muchas veces, a veces la creatinina puede incrementarse, obviamente, por mayor eh, eh, diuresis, y por lo tanto se concentra más la creatinina, por lo tanto la creatinina puede incrementarse, pero eso se llama deterioro renal permisivo, porque se va a incrementar la creatinina, pero eso no nos debe asustar para dejar de dar los diuréticos. Bueno, es un tema bastante largo, creo que este es el último. Muy bien, eso es todo, muchachos. Si hubiera alguna pregunta, alguna duda. Si no es así, muy bien, chicos, nos vemos. Ahí les envío las diapositivas al delegado. El delegado me envía un mensajito, por favor, para poder enviarle las diapositivas.